Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenos días, tardes, noches, a la hora que veas este video. Es de bendición para mí volver a participar aquí con ustedes y ahora en lo que es el lunes misionero de la Iglesia Bautista Gilgal allá en Monterrey. Y quiero hacerlo de una manera muy rápida, pero también a ver si podemos entenderlo. El mensaje que el apóstol Pablo deja a la iglesia en Tesalónica, y lo vamos a encontrar ahí muy conciso y muy aclarado, que el apóstol Pablo está contento y está muy orgulloso de su iglesia, porque la iglesia en Tesalónica, la iglesia de Jesucristo, la cual el apóstol Pablo participó, y Timoteo y Silvano, según el capítulo 1, versículo 1, ellos se encuentran muy bien en fe y en amor, pero hay algunos problemitas ahí con las iglesias vecinas de Judea, y sabemos cuál es este problema que les aquejaba a las iglesias del primer siglo, las iglesias primitivas, que era que los querían enseñar a judaizar. Y es un problema siempre muy latente en cuanto a las iglesias del primer siglo, que a lo mejor ahora son otras cosas, pero seguimos teniendo problemas dentro de las iglesias. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, para comenzar, mi hermano, como nota, como dato, así nada más, Silvano es Silas. Su nombre real es Silas, pero él se hizo de un sobrenombre o de otro nombre que es Silvano por causa de la ciudadanía romana o por causa de los romanos, ¿sí? Por eso se llama Silvano. Pero Silvano y Silas es el mismo personaje, como Cefas, ¿verdad? Y Jonás, y es este hombre llamado Pedro, como Saulo, que es Pablo, y muchos sobrenombres que encontramos ahí en la Biblia, como Santiago, que es Jacobo. Entonces hay algunos, nada más como dato, Silvano es Silas. El Silas que encontramos allá en Hechos es el mismo que encontramos acá como con Pablo, ya como colaborador de él, como Silvano. Tesalónica, hermanos, la iglesia en Tesalónica o la ciudad de Tesalónica fue una de las primeras ciudades evangelizadas. Tesalónica fue una de las primeras ciudades que fue evangelizada por Pablo y por Silas y por cuando andaban trabajando, cuando llegaron a misionar en el continente europeo. Ellos empezaron a hacer este trabajo y hicieron una iglesia ahí en Tesalónica. Una iglesia fuerte. Y te vamos a ver por qué una iglesia fuerte. Porque cuando Pablo cuestionó sobre qué es lo que pasaba con su iglesia allá en Tesalónica, con los hermanos tesalonicenses, Pablo siempre recibía cosas y respuestas y algunos consejos y algunas cosas positivas de parte de los tesalonicenses. Dice el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de vuestro Dios, vuestra elección. ¿Cuál fue la elección de los de Tesalónica? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que no es tambaleada por los ataques del enemigo, hermanos. Consejos del apóstol Pablo para las iglesias de hoy, en el año 2020.
es que las iglesias deben de tener el poder deben de recibir el evangelio, no solamente con palabras, sino con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, confiando de que estas cosas van a ser el bien de la iglesia. Eso es una iglesia fuerte, una iglesia que recibe los consejos del apóstol Pablo. Las palabras del apóstol Pablo no se quedan en cuatro paredes. El evangelismo del apóstol Pablo que hizo en la iglesia en la ciudad de Tesalónica no se enfrascó en cuatro paredes, hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque dice el versículo 7, de la manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que habéis creído. Lo que ellos creyeron, los de Macedonia y Acaya, estaban totalmente ya convencidos de que los tesalonicenses habían creído en Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice, escribe esto en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, dice el apóstol Pablo, ustedes cuando escucharon el evangelio, cuando escucharon la palabra del Señor Jesucristo, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vaya, es increíble lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Están haciendo un trabajo excelente en cuanto a la predicación del evangelio. El evangelio que ustedes recibieron es el evangelio que ustedes están promulgando, el evangelio que ustedes están compartiendo. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, cuando llega la salvación a nuestra vida, el evangelio y la salvación no son exclusivos de nosotros. No solamente son nuestros. Recordemos la gran comisión. Muchos la leemos, ¿verdad? Y la sabemos en Mateo 28, pero dice en Marcos 16:15, dice la palabra así. En Marcos 16:15 dice la palabra. Dice la palabra así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Quiero hacer un énfasis en lo que muchos de nosotros a veces estamos en la iglesia, estamos fracasando porque estamos aventándole versículos bíblicos, versículos de la palabra de Dios a personas que no han creído en Jesucristo. Y esto crea una confusión en su cabeza. Su raciocinio no los deja entender y comprender. A veces hacemos un evangelismo con los textos no adecuados. Hay versículos para evangelizar, para que el creyente sea convencido el inconverso sea convencido de su pecado por medio del Espíritu Santo y así pueda conocer y ejercer una fe en Jesucristo. Pero nosotros fallamos a veces en eso porque aventamos textos a personas que no creen en Cristo, a personajes, a gente que no tienen una fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, ustedes ahora ya escucharon el evangelio y no lo aceptaron como nada más como palabras que ahí se quedaron, como pensamientos filosóficos, sino que ustedes tienen una fe en Jesucristo y ahora la misma gente de fuera, ¿sí? Dice, yo tengo aquí un punto que dice, la fe de los tesalonicenses y el testimonio ya resonaba por toda Grecia, ya resonaba por todos lados el testimonio de los tesalonicenses.
El buen ejemplo de una vida cristiana estaba impactando a otros, estaba provocando un asombro entre las gentes que lo rodeaban. Nosotros como cristianos debemos impactar a la gente, no a otros cristianos. Debemos de ser ejemplo para otros, hermanos. La palabra dice que debemos de levantar al débil, al que no trabaja, debemos de animarlo. Y los que son fuertes en la fe, ayuden a los que son débiles. Pero no estamos para impactar a otros hermanos. Estamos para impactar a otras personas de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y es lo que dice el apóstol Pablo que estaban haciendo los tesalonicenses en el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. ¿Por qué menciona a los ídolos? Porque los tesalonicenses, mi hermano, tenían problema con la idolatría. Y ahora ya no. Ahora los hermanos en Tesalónica, que son los tesalonicenses, habían decidido huir de la idolatría para convertirse al Dios vivo. ¿Sí? Eso es una palabra que es clave. La conversión del ser humano al Dios vivo, al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice el Antiguo Testamento. Tiene que haber una conversión de las personas hacia el Dios vivo. Y cuando Pablo escribe, ellos mismos se refieren a gente ordinaria, a viajeros, de cómo la gente misma hablaba de ellos cosas buenas, cosas positivas. Ahora, cuando ya la gente es creyente y la gente está viendo este mensaje y no es creyente, hay una consecuencia que viene después de creer en Jesucristo. Después de que nosotros creemos en Jesucristo, hay una consecuencia para nosotros. Y esa consecuencia es lo que dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la consecuencia, que estamos esperando a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para que nos libre de la ira venidera de un Dios justo, de un Dios santo. ¿Cómo rayos puede estar el cristiano sentado en sus laureles, acostado en una hamaca, ¿verdad?, comiendo piñones o pistaches, higos o lo que sea, sin estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo puede vivir una persona creyente sin estar velando que el Señor viene pronto? Y que el Señor ya viene, el Señor ya está a la vuelta de la esquina. No todo es miel sobre hojuelas, ni todo es miel en una fe en Jesucristo. Y eso pasa con los hermanos de Tesalónica. Dice el versículo 13, por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es lo que te decía al principio, mi hermano, o hace ratito. La palabra de Dios actúa en los creyentes cuando ellos tienen una fe en Cristo. El Espíritu Santo es el maestro. Nosotros tenemos que hacer la obra de que la gente tiene que creer en Cristo, sí. Pero hay herramientas que Dios nos ha dado para hablar, para testimoniar de Jesucristo. Cuando fue presentado ante Cornelio, Pedro, y tuvo un éxtasis, dice la palabra que Cornelio ya tenía mucha gente allí. Y dice la palabra que sus oraciones fueron oídas, fueron escuchadas. Sí, pero
hay algo que venía después de esa consecuencia de que sus oraciones fueron escuchadas. Él iba a escuchar el Evangelio. Iba a escuchar lo que pasó con Jesucristo. Lo que Dios quería hacer con ellos a través de Jesucristo. Dice el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Jesús, en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Cuál era este problema? Que los judíos querían enseñar a la iglesia a judaizar, a tener sus tradiciones, sus apegos, que al cabo que no pasa nada. No pasa nada, pues yo estoy bien. Mira, yo lo hago y no me pasa nada. Pero eso es cuando ya la gente se da cuenta de que, no se da cuenta de que ahora está sirviendo a un montón de leyes y has dejado la gracia de Dios que es Cristo y te enfocas en agradar a esto porque esto ya lo tienes ganado. Y eso es un pecado muy grande, mi hermano. Dice, pero quiero decirles a ustedes, mi hermano, lo que dice el versículo 13, una palabra que dice actúa, es que hace su obra. La palabra de Dios que actúa en nosotros, que actúa, hace su obra con nosotros. Dice el versículo, el 13, dice, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. La palabra actuar es hacer la obra. La palabra de Dios hace la obra en los creyentes y para los creyentes y con los creyentes. La palabra de Dios para beneficio de los creyentes, para que nosotros podamos conducir a otros a los pies de Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es un texto evangelizador. Ese es un texto evangelístico. Ese es un texto que debemos de echar mano. ¿Quiere venir en pos de Jesús? Niégate a ti mismo, confiesa tus pecados y síguele. Ese sí. Pero a veces aventamos textos como Romanos 1:28, si no mal recuerdo, discúlpeme, no lo traía dentro del repertorio, donde dice, también ya se me olvidó, y lo que iba a decir, y todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Se nos aventamos a gente impía, gente inconversa que no ama a Dios, ni conoce a Dios. Y luego dice a continuación, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y el propósito es la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Vamos a continuar. ¿Qué se debe de, pero también hay problemas que hoy a la iglesia nos aquejan hoy en día, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos problemas y también nos aquejan que se deben de esperar dificultades, porque cuando tú y yo hacemos la obra de Cristo genuinamente, al 100%, y somos hombres piadosos, dice la palabra en Timoteo 3:12, dice así, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución hasta de sus mismos pensamientos. Porque el enemigo trabaja y dice, ¿a poco ahora sí ya te crees un hombre piadoso? ¿Y a poco crees que...? No le hagamos caso al enemigo, ¿sí? Estas dificultades son las que venían con los hermanos en Tesalónica. Vamos ahí el capítulo 3, dice el versículo 1 al 4, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, Timoteo, Pablo y Silas. Y luego dice el apóstol Pablo y presenta a su hijo en la fe, Timoteo, mi hermano. Esto es un consejo que yo te digo, mi hermano. Cuando alguien te cuestione tocante a tu fe,
o alguien quiera venir a exhortarte, checa sus credenciales, mi hermano. ¿A quién estamos tomando ahora por nuestros líderes? ¿Quién está viniendo a nuestra vida ahora y es nuestro líder? ¿Quién? Fíjate las credenciales de Timoteo, que su mismo mentor las da, su mismo líder, Pablo. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, número 1, nuestro hermano. Número 2, servidor de Dios. Número 3, y colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo. Hermano, servidor de Dios y colaborador de la obra del Evangelio de Jesucristo. Y dice, a Él lo mandamos para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Porque exhortar no nada más es regañar, hermano. Exhortar es conducir. Eso es exhortar. Al hermano que hay que exhortarlo, no hay que hacerle ver su pecado, sino cómo salir de él. Esa es una exhortación. Mi hermano, tu pecado es que te alejes de eso. Eso es una exhortación. Y lo que es para ti mejor es que ya no asistas a ese lugar, porque siempre que vas caes en lo mismo. Ya no te reúnas con aquellas personas, porque siempre que vas caes en lo mismo. Eso es una exhortación. Eso es lo que Pablo fue a hacer. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? De que eran piadosos, eran buenos, estaban haciendo la obra de Cristo y ya empezaba a haber tribulación. Porque nosotros mismos, dice versículo 3, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os padecíamos, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. El apóstol Pablo tuvo problemas en Tesalónica. Y yo siempre he meditado en el texto que dice el apóstol Pablo, que 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón en la carne. Y Dios le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Y yo he pensado, ¿por qué le diría eso al Señor? Y yo digo, Pablo tenía que vivir humildemente, mi hermano, porque tenía una alta influencia. Pablo era un hombre poderoso. Pablo podía ser un hombre orgulloso e engreído en las cosas espirituales. Pablo sabía que si no tenía ese hijo en la carne, esos tormentos, y se le iban a despegar los pies de la tierra. Tenía mucha gente, mi hermano, que le servía, que lo estimaba, y mucha gente que podía dar la vida por el apóstol Pablo. Por eso Pablo siempre lo encontramos y dice, hay que ser humildes, hay que tener los pies sobre la tierra, porque Cristo es la piedra principal, no nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, no Pablo. Entonces, mis hermanos, los consejos que Pablo está dando a la iglesia en su carta de Tesalónica es, yo he escuchado muchas cosas buenas de ustedes, muchísimas cosas buenas de ustedes. Dice el versículo 6, dice el apóstol Pablo, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. De vuestra fe y amor. ¿Qué trajo la bolsa, mi hermano? Lo que se practicaba entre los hermanos. La fe en Cristo y el amor. 2 cosas principales que apuntalan en la iglesia de Jesucristo. La fe en Jesús y el amor. ¿Cuál amor? Dice la palabra ahí en San Juan 13:35. Dice así la palabra de Dios, y muchos de ustedes saben este mandamiento de parte del Señor Jesús, que dice,
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Los unos para con los otros. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí, claro que sí. Pero ¿se puede tener un fruto, una manzana grande y la muerdes y no tiene sabor? Bofa. Está medio raro, ¿no? Como esa manzanota así, tan esplendorosa y tan sabrosa, no tiene sabor. Como ese hermano tan grandote, con tanto fruto y con tanta dádiva, no tiene amor. Aguas, mi hermano. Nos podemos confundir y podemos estar confundiéndonos con muchas cosas dentro de la iglesia. Siempre debe de haber buenas noticias como estas. Los hermanos estaban bien en su fe y amor, versículo 6. Y que siempre nos recordáis con tanto cariño. Ay, qué bonito, hermano. Déjame, me pongo un poco sentimental. El apóstol Pablo está diciendo, sentimos bonito de que nos recuerden, hermanos, con cariño, deseando que vayamos pronto, dice el apóstol Pablo al término del versículo 6, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Esos momentos son hermosos, son increíbles, mi hermano. Cuando nos volvemos a ver con hermanos que tenemos tiempo que no vemos, los que practicamos el amor y la hospitalidad y que queremos genuinamente, y aunque algunos piensen que no es así, nos da gusto ver a los hermanos, nos da gusto ver a las personas. Dice el apóstol Pablo, y Timoteo nos acaba de decir que ustedes nos extrañan y que siempre nos recuerdan con cariño. ¿Tú cómo recuerdas a las personas, mi hermano? A lo mejor el amor de Cristo no ha prevalecido en ti. El Evangelio no te ha resplandecido en su totalidad. Dice el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes, de vosotros, por medio de vuestra fe. Dice el apóstol Pablo, no hay nada mejor para mí que saber que aún permanecen en la fe en Cristo Jesús, lo que ustedes oyeron. Y yo estoy contento y estoy gozoso, dice el versículo 8, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Dice el apóstol Pablo, nosotros estamos contentos y confiados si ustedes viven en la fe en Cristo Jesús. Vamos a avanzar, el versículo 13, 12 y 13. El verdadero creyente se distingue por cómo es su vida dentro de la iglesia y de los creyentes. El Señor, dice el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre. Y luego dice, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hermano, realmente es muy costoso tener una vida en santidad para nuestro Dios. Un discípulo del Señor se distingue por el amor, pero también por la comunión que tiene con Dios. Cuando el Hijo de Dios tiene una vida en santidad, mi hermano, una vida impregnada de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Dios lo presume a su Hijo. Dios lo muestra a todos lados. Porque es su Hijo. Y aparte está haciendo las cosas como su Padre manda. Dios lo va a hacer. Dios le va a dar los reflectores. Que lo vean, que lo vean. Y eso causa envidia en muchas personas, en muchos lugares.
Entonces dice el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Mi hermano, ¿quieres crecer en amor? Mi hermano, ¿realmente quieres amar a los demás? ¿Realmente te sientes hecho de la pieza, de la gracia que Jesucristo nos ha concedido ser? Hijos de Dios. Somos sus hijos mediante Cristo Jesús. Dios nos ama, Dios quiere una relación con nosotros. Pero esto que el apóstol Pablo está dando son consejos a la iglesia, al creyente. Si tú no crees en Cristo y estás viendo este video, ¿qué esperas para ser parte de la familia de Dios? ¿Has escuchado el evangelio? Y si no, manda un inbox a cualquiera de las personas que comparte este mensaje. Busca una iglesia y pregunta, quiero ser salvo, como aquellos valientes que preguntaron a Jesús, ¿qué debo de hacer para merecer la vida eterna? Entonces, mi hermano, nosotros debemos de hacer cosas que impacten a la gente. Como consejo, la iglesia de Tesalónica estaba impactando a la gente. Pablo dice, no me voy a quedar con este sabor de boca nada más, voy a mandar a Timoteo. Y Timoteo llega y confirma lo que está pasando con los hermanos. Y dice Pablo, ahora necesito decirle a los hermanos que ellos deben de abundar más en el amor, deben andar más en Jesucristo. Y ahora dice en el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, hay que amar, si no, no se puede. Y hay que amar y tener nuestros corazones confirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Consejo, mi hermano, nadie puede estar viviendo la vida cristiana sin santidad. Nadie. La santidad conduce a esperar a su Salvador. La Biblia dice, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, y termino.